Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje por el mes de agosto. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, les cuento que este resumen de lecturas de agosto va a tener algo especial. Va a estar dividido en dos, como suelo hacer. La primera parte va a constar de 5 libros y la segunda parte van a ser 4 libros, pero va a hacer una reseña conjunta con mi queridísima Katia del canal Katia Fernández. ¿Por qué? Porque hicimos 4 lecturas conjuntas durante agosto y la verdad que algunas nos dieron mucho que hablar entre nosotras y entonces decidimos hacerlo en común. Es el caso de El extranjero de Albert Camus, La novela luminosa del escritor uruguayo Mario Lebrero, El bosque de la escritora británica Nell Leishon y De noche bajo el puente de piedra del escritor checo Leo, creo que es Perutz, o Perutz o Perutz, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, si es Leo. Estas 4 lecturas las vamos entonces a reseñar en una segunda parte de a dos, así que muy probablemente esa segunda parte también sea un poquito más larga. Y la verdad que no va a tener desperdicio, así que estén atentos. Mientras tanto, yo en esta primera parte no voy a hablar mucho del orden. Bueno, sí, va a ser un orden, pero salteado, porque hay cosas que leí en un momento determinado que van a estar en la segunda entrega. Así que bueno, espero que me acompañen, que lo disfruten. Fueron buenas lecturas en general también. Estoy volviendo a tener buenas rachas de lecturas, así que bueno, no van a tener. Hay un caso que es además totalmente impopular, yo sé que me van a odiar, o muchos en este momento, bueno, ya a esta altura de mi canal y de la vida, sobre todo de los que me vienen siguiendo desde hace mucho, no les va a sorprender, pero a los nuevos, ay, 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 ya veo que se van. Bueno, ¿qué se va a hacer? Así es la vida. Empecemos. Bueno, el primer libro del que voy a hablar, que no fue el que terminé, pero sí que voy a hablar del mes de agosto, es un libro que es muy especial. Fue muy especial por muchas, muchas cosas. Y que bueno, que realmente recomiendo para los que son fans como yo, que es el caso de Terry Pratchett, una biografía con notas al pie, que además al pie dice que es la biografía oficial, que está escrita por Rob Wilkins, que fue podríamos decir el asistente, por ponerle un título, pero en realidad muchísimo más que un asistente de Terry Pratchett durante, yo diría que 20 años. Ahora no recuerdo exactamente la cantidad de tiempo, pero bueno, muchísimo, muchísimo tiempo y sobre todo hacia el final de su vida. El que acompañó a Terry en toda su proceso degenerativo neurológico. Esto realmente creo que es para la gente que ha leído Mundo Disco, primero porque se hacen alusiones a los libros a lo largo de toda la biografía. No se destripan tramas y esas cosas, pero sí que si lo has leído lo entendés de otra forma, porque además vas viendo cómo fue que escribió Pratchett ciertas cosas, los procesos creativos que él tenía, pero además de eso realmente es un libro que toca el corazón de las personas que queremos a Pratchett, porque es una reconstrucción total de quién era Pratchett desde su infancia en adelante. Muy bien escrito, además. Muy escrito humorísticamente, como en el estilo del autor. Por supuesto, no es Pratchett, pero está bastante bien, está muy bien. Con la carga justa de drama cuando tiene que serlo, porque realmente, bueno, así fue. Y que te abre un panorama muy amplio con respecto a lo que es la vida del escritor, ¿no? Esto que tenemos muy siempre romantizado, ¿no? Que el escritor, no sé, es un poco como lo del músico, lo del artista plástico, ¿sí? Lo que tiene que ver con la creación, siempre está muy pensado de forma mágica. O sea, llegan las ideas y las personas se inspiran y bueno, acá te habla mucho de lo que significa el trabajo que significa escribir, sobre todo una persona como él que escribía 1 o 2 libros por año, y a pesar de tener todo a favor y de que la escritura fuera parte del mundo de Terry y que saliera fácilmente, lo complejo que era y el trabajo que eso implicaba y la voluntad también de parte de él. Además, una persona y una personalidad muy extravagante, es conocerlo en múltiples facetas que además uno va entendiendo por qué de ciertos personajes de Mundo Disco está muy presente él como persona y también descubrir que uno conecta indudablemente con lo que escribe porque hay muchas similitudes con quién es él. O sea, cosas que pensaba, formas de ver la vida, que también son las mías, por ejemplo. Y entonces, bueno, esto de reafirmar que
generalmente cuando conectamos con autores en específico es porque algo de ese mundo es similar al mundo de uno resuena con esa persona a través de lo que escribe, porque siempre está la persona presente, ¿no? Entonces es mucho más, es como una comunión eh, que va mucho más de las palabras. Y estoy hablando de cuando son escritores preferidos, no estoy hablando de un escritor que te gusta mucho y leíste dos o tres cosas, o te gusta, pero no todo te gusta. Estoy hablando cuando uno encuentra un escritor que todo lo que escribió le ha gustado, por eso se convierten en favoritos, y sobre todo te llega de una forma específica, ¿no? O sea, te hace sentir cosas que otros escritores no, que es lo que a mí me pasa con él. Entonces realmente fue muy emotivo, es un libro muy largo, como verán, es gordito. Entonces estuvo acompañándome durante el mes de agosto, de todas maneras lo leí bastante rápido, porque yo todo lo que tiene que ver con Terry lo leo rápido. Y, y bueno, y también, digamos, lo triste de descubrir, no es que uno lo descubre porque uno lo sabe, pero de vivenciar de primera mano todo lo que significó eh, este proceso degenerativo que él tenía, que es similar al Alzheimer. Y, y bueno, cómo fue perdiéndose Terry, porque eso es lo más terrible de este tipo de enfermedades. No solamente, digamos, que sea una enfermedad que puede provocar problemas físicos específicos, de degradación física, sino que lo más terrible es que la persona se va convirtiendo en un fantasma de lo que fue, ¿no? Y entonces, bueno, es terrible porque los últimos libros, que uno lo presiente un poco, porque cuando lees los últimos libros de Mundo Disco te das cuenta que hay algo que ha cambiado, no solamente en el caso del último, que realmente se nota que está inacabado el libro, sino en el caso de que uno siente que hay mucha ira contenida en los libros, o sea que él está enojado con lo que le pasa, está enojado con la vida, con el mundo, y se nota. Entonces ese humor tan fresco que tenía cuando joven va cambiando, va mutando. Eh, Descubrir cómo fueron esos procesos de escritura y lo que significaba para él, que realmente se olvidaba hasta de dónde estaba el baño, es terrible. Es realmente un libro que vas a llorar, o sea, si te gusta Mundo Disco, si te gusta Terry Pratchett, vas a llorar mucho al final, eh, por la crueldad que puede significar ciertas cosas en la vida de ciertas personas, además, porque bueno, que el Alzheimer siempre es terrible y las enfermedades son siempre terribles, pero en una persona que utilizaba la cabeza de esa forma y que se daba cuenta además de lo que le estaba pasando, es una cosa espantosa. Hay una frase que me quedó marcada hacia el final, en que él se encuentra con un amigo de toda la vida y le dice, ¿sabes? Yo solía ser Terry Pratchett. Que bueno, la verdad que, uf, qué terrible. Qué terrible sentirse así de alienado, ¿no? O sea, desconocerse a sí mismo, una cosa espantosa. Así que, bueno, es un libro muy, muy, muy emotivo a muchos niveles. Además, es un libro que te va a dar muchísima riqueza en lo que después vos leas de Pratchett, que después, o sea, que nunca más voy a poder volver a leer el último libro de Pratchett. Ya de por sí, el último libro de Pratchett es uno de estos libros que te das cuenta que, o sea, uno lo lee y uno se da cuenta que él sabía que era lo último que iba a escribir. Ahora lo tengo confirmado que él sabía que era lo último que iba a escribir, por muchas cosas que trata el libro, y que son esos libros que uno desearía dejar en el freezer justamente y que no terminara Mundo Disco y no así. Pero ahora encima, con todo lo que sé que pasó en el proceso de ese libro, no sé si voy a poder volver a releerlo. De todas maneras, me lo acuerdo muy bien. Así que bueno, en fin, una experiencia inolvidable. Bueno, y el siguiente libro es la opinión impopular, y como es tan así, la voy a dejar para el final. Como total, este va a ser un resumen de lecturas que no tiene mucho precedente porque va a estar desordenada en cuanto al orden de lecturas. Va a estar la segunda mitad con una amiga. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no dejar la opinión impopular que va a costarme suscriptores al final? Así que paso al que sigue, que justamente está relacionado con el reto Bitácora Calvino. Que quien no sepa qué es el reto Bitácora Calvino puede ir por aquí a descubrirlo. Y en este caso tocaba Colección de Arena. Colección de Arena es un conjunto de ensayos que creo que fue de lo último, casi último que escribió. No lo último, último, pero casi lo último que escribió. No sé si ahí, porque creo que lo último es de... Dicen las fechas de publicación. Espera un segundito. Ay, no la dice acá.
Bueno, en algún lado están las fechas en que publica estos ensayos, porque en realidad son artículos periodísticos y que fue publicando en distintas revistas, creo que es del 84 y él murió en el 85, así que bueno. Pero igual es a lo largo de varios años de su vida. Lo que tiene de particular este libro es que son reflexiones, pensamientos, ideas, sí, eh, X cosas que se le ocurrían a Calvino cuando en distintas circunstancias, pero siendo turista, por decirlo de alguna forma, visitando museos por un lado, yendo a países extranjeros por otro, haciendo recorridos turísticos de algún tipo, etcétera. Es un libro muy interesante que tiene muchos altibajos. O sea, por momentos es muy interesante lo que te cuento, por momentos, pero para nada, para nada. Pero esto como es tan personal, es tan subjetivo acá, porque esto es como, bueno, leer cualquier artículo periodístico y decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice, no, me interesa, no, lo leo más o menos. Es algo que cada persona va a hacer su experiencia, porque a mí hay cosas que me interesa de lo que está hablando. ¿Qué es esto? Por ejemplo, para dar un ejemplo, en un momento eh, va a, no sé si es en el Museo del Louvre o dónde es, bueno, hay una exposición sobre los mapas del mundo y la evolución de los mapas. A mí me encanta eso, me encanta ver los mapas y cómo fueron imaginándose los territorios y cómo fueron también cambiando por distintas razones. Bueno, y él hace todo un análisis justamente desde los primeros mapas y cuáles fueron los mapas más importantes que se hicieron y de qué manera. Y también hace una reflexión en cuanto a esto, ¿no? O sea, a la geografía simbólica. Bueno, a mí me pareció sumamente interesante. Pero después hay otras cosas que no me interesan para nada. Que ahora, por ejemplo, no recuerdo. Y esta es una de las cosas justamente que denota que el libro tuvo muchos altibajos, que hay muchos artículos que no los recuerdo en lo absoluto. O sea, se me ha ido la información, se me ha ido diluyendo lo que leí y no me ha quedado en la memoria. Y eso generalmente sucede cuando el libro o no te llega o no te pasa nada cuando lo lees, o bueno, o también te aburre tanto, o te parece tan denso que no lo registras. Después, por ejemplo, de los países que visita Japón, Irán y México. Japón para mí es lo más interesante, no porque a mí particularmente me interese Japón, sino porque habla de los jardines y de todo lo que significa para la cultura japonesa el jardín y cómo está distribuido y la simetría, y eso lo une junto con la idea de un arco temporal o de lo que significa el transcurso en el tiempo, bueno, porque tiene que ver con los senderos de los jardines, que eso me encantó. Y después ya Irán es el que menos me gustó, el que menos me interesó porque habla sobre religión. Bueno, y así, como les digo, es totalmente personal, muy interesante como siempre, muy bien escrito, con unas reflexiones que no tienen desperdicio, porque era una persona muy pensante y que realmente reflexionaba cosas interesantes, que yo diría que es un libro que no es para todo público. O sea que, y teniendo en cuenta en Argentina lo caro que es comprar Calvino, yo les diría, bueno, no se larguen. O traten de ver si pueden conseguirlo en alguna biblioteca y ver si realmente es un libro que va con ustedes antes de comprarlo. Porque, vuelvo a decir, la sensación fue de tal altibajo que no sabía ni siquiera cómo clasificarlo. La siguiente lectura fue la lectura que salió de La Latita, que yo había comentado que era una escritora argentina, de la cual yo había leído otras cosas, y esta fue una recomendación de Claudia, de mis ganas de leer, así que bueno, yo sé que es una escritora que a ella le gusta mucho, te agradezco Claudia, y es el caso de Siete casas vacías, de la escritora argentina Samantha Schweblin. Bueno, yo de Samantha he leído Distancia de rescate y otro libro de relatos que ahora no me acuerdo cómo se llama, Pájaros en la boca creo que es, si no recuerdo mal. Bueno, de todas maneras siempre los dejo por acá. Siete casas vacías también es un libro de relatos y la verdad que me gustó mucho. Me gustaron mucho. ¿Qué me pasa a mí con Samantha Schweblin, que es una escritora rara, que cuando uno la lee, la mayor parte de las veces te sentís incómodo porque no entendés muy bien de qué te está hablando, ni a dónde va el relato, ni qué te está contando, ni cuál es el punto, y muchas veces eh, tiene finales abiertos. Y muchas veces yo diría que el 95% de las cosas que he leído de Samantha Schweblin tienen finales abiertos. ¿Qué pasa? Que con los libros de relatos, cuando vos tenés, como el caso de Pájaros en la boca, voy a poner un número porque no me acuerdo, 12 relatos, de los cuales 11 tienen finales abiertos, llega un punto en que uno se satura, porque es un recurso que es interesante,
pero que si uno lo usa todo el tiempo igual, entonces se abusa de ese recurso y todo llega a ser monótono, igual, aburrido, y a veces uno se pregunta, bueno, esta persona no sabe cómo finalizar las historias, o sea, tiene un problema con los desenlaces, porque cualquier estructura literaria sabemos que inicio, desarrollo y desenlace son estructuras dentro de una obra. Entonces no sabes cómo hacer los desenlaces, por eso los dejas así. Bueno, es esa cosa entre que te das cuenta que es una muy buena escritora y que indudablemente lo debe hacer a propósito y quedarte con la idea de, bueno, algún final hacémelo cerrado. Eso es lo que me pasó con Pájaros en la Boca. Después leí Distancia de Rescate y me gustó bastante, pero también es un libro muy raro. Es un libro que no se puede clasificar, que también es muy interesante la temática que trata de fondo, el tema de los agroquímicos, el tema de bueno, la ecología y denuncias que hace por ahí, interesante, y además la idea esta de la maternidad y el nexo que hay con los hijos y cómo ese cordón umbilical une a la madre con los hijos en todo momento de la vida, pero en momentos de peligro más evidentemente. Y después, bueno, me encuentro con 7 casas vacías que yo dije, por el título pensé, bueno, van a ser 7 relatos que hablen de casas vacías. No, no es así. Creo que son 5 relatos nada más. Y estos, realmente, algunos tienen al final un poquito abierto, pero en general no. Y son muy interesantes realmente, porque son raros, están ahí en ese terreno de lo desagradable, de lo terrorífico, de lo misterioso, eh, con situaciones que el terror está en lo cotidiano o en lo común y corriente, en personas que están al borde de la locura o que no están pudiendo pensar coherentemente por distintas cosas, que los actos que realizan no son los ordinarios. Entonces son personajes con los cuales uno no conecta de ninguna forma, pero que en esa rareza del personaje también está lo interesante de la historia, de las historias. Cada historia es muy, muy particular y muy original y tiene una forma de escribir que realmente te atrapa y porque además también estás siempre en la misma de que no sabes qué es, de qué te está hablando, de qué trata esta historia, por qué es tan rara, por qué es tan incómoda, por qué no entiendo los diálogos, pero en la medida justa. O sea, en este caso para mí están mejor conseguidos que Pájaros en la Boca, en el sentido de que cuando uno los termina de leer, sentís que entendiste, estás satisfecho de entender más o menos a dónde fue. Por supuesto que como son relatos que a veces son un poco abiertos, además a cada persona pondrá de su persona dentro de lo que lee, pero sí que hay una historia, un desarrollo y un desenlace que está bien conseguido. Así que la verdad que fue una muy buena experiencia. Así que Claudia, te agradezco un montón, porque está bueno a veces dar más oportunidades a los escritores. Bueno, no es oportunidades porque uno no es nadie para dar oportunidades, pero me refiero, darse a uno oportunidades de seguir leyendo escritores, porque a veces uno justo engancha con un libro que no es para nada lo que a uno le interesa, pero después a lo mejor tiene otros que sí, si el escritor es un escritor que vale la pena, ¿no? Que es un buen escritor. Y a veces pasa al revés, ¿no? Que justo empieza con el libro adecuado, después seguís leyendo y te encontrás con que nada que ver. Así que bueno, hagan la experiencia y me cuentan si lo han leído o no. El penúltimo libro del que voy a hablar en esta primera mitad es La Casa de la Pradera, de la escritora Laura Ingalls Wilder. Esta es la continuación de La Casa del Bosque, que yo ya había hablado de este libro anteriormente. Laura Ingalls es, obviamente, quienes hayan visto La Familia Ingalls, es uno de los personajes de la familia Ingalls porque lo es, es una persona real y escribió las memorias de su familia en Estados Unidos. En el caso del primero, que es La Casa de la Pradera, vuelvo a lo mismo, no sé si están en Wisconsin, Wyoming o algún lugar ahí del oeste, de la zona de los pioneros, con un clima muy frío en medio de un bosque, qué sé yo, y en este caso se van a Kansas, o sea, se migran y van a un clima totalmente diferente, a un lugar totalmente distinto, porque en ese momento justamente estaban tratando de colonizar las tierras que les iban robando a los indios, ellos iban sacando a los indios y no había nadie, y había kilómetros y kilómetros de terreno sin utilizar, y entonces las personas podían ir, tomar un lugar que les pareciera, construir ahí una cabaña precaria que después irían mejorando, y esas tierras eran de ellos. Son historias de vidas muy locas realmente. Bueno, este es un libro, es que está bien, para mí pierde encanto con respecto al primero. El primero para mí es precioso, precioso. Además, particularmente a mí me interesan las historias de pioneros y
el estilo de paisaje, etcétera, del el primer libro me gusta más, y además las cosas que cuentan en ese primer libro me parecieron más interesantes, y este es más como del medio oeste o del lejano oeste, donde, bueno, los problemas que tienen los tienen con la vida salvaje, el extremo calor, los indios, habla mucho justamente del tema de qué es lo que hicieron con los indígenas y cómo les fueron robando las tierras y la percepción que tenía del indígena. Es interesante porque es muy un libro de la época, o sea, la autora tampoco es que era una defensora de los indios, pero tiene una postura bastante neutra. Y hay dos personajes muy contrastantes entre los personajes que los odian a los indios y consideran que es todo lo que está mal y que el blanco es el que tiene que tomar la tierra y es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos, y la postura intermedia. Yo no diría ni siquiera que es a favor de los indios, pero sí de, bueno, a ver, son personas, son seres humanos como nosotros, eran sus tierras, por lo menos intentemos convivir en paz. Así que es interesante porque también, como es una historia biográfica, realmente es una manera de ver de primera mano cómo vivían en esa época. Eh, Pensemos que estos finales del siglo XIX, en un momento, digamos, de la historia de Estados Unidos muy particular, ¿no? Y bueno, y es un libro que habla mucho de las costumbres, es muy detallista. Por ejemplo, el padre construye la casa y cómo la construye, cómo levanta la chimenea y de qué manera hace el pozo. O sea, con mucha descripción. Aparentemente no pasa mucho, pero bueno, es una reconstrucción histórica de cómo se vivía, cómo era ser pionero en la frontera con México. Y viene la opinión impopular. Bueno, sépanme perdonar, porque es un libro que a muchísima gente le ha gustado y que además fue muy exitoso y se lo llevó a serie y tiene mucha fama. Entonces yo iba con la idea de que me iba a encontrar algo que me iba a gustar mucho, y en un principio más o menos, pero después, uff, es que yo tengo indudablemente un tema con esta autora. Y es nada más y nada menos que Alias Grace, de la escritora canadiense Margaret Atwood. Alias Grace es una reconstrucción histórica de un caso muy famoso de una mujer a la que acusan de haber matado a su, no quiero decir amo, pero me sale esa palabra y no quiero decirlo, a su empleador, vamos a decirlo así, y al ama de llaves, digamos, de la casa donde ella trabajaba como criada. Lo que hace Margaret Atwood es una reconstrucción ficcional de por qué esta persona, o no sé si por qué, pero bueno, las circunstancias que llevaron a esta persona a cometer este crimen. Y también la personalidad de esta persona. A través de documentos históricos de la época, que podían ser o cartas que se escribían personajes que estaban o personas que estaban involucradas o en el juicio, o bueno, en el lugar donde ella después fue a parar, porque estuvo en una cárcel, pero también trabajaba para una familia. Bueno, hubo muchas personas que quisieron que la absolvieran, porque consideraban que en realidad ella no había sido culpable. Bueno, entonces ella se basa en todos estos documentos para poder hacer esta enorme novela, porque es una novela que tiene cerca de las 600 páginas. Sí. Eh, eso creo que es lo primero y principal que tiene de malo para mí esta novela, porque es excesivamente detallista. Hay cosas que llega un punto en que uno se pregunta, ¿pero para qué me escribís esto? ¿Para qué? ¿Para qué me escribís esto? No hace falta. No hace falta que hagas hincapié en esto, no me sirve para nada, no aporta a la historia. Y hay algo que a mí me pasa particularmente con Margaret Atwood, que es totalmente personal, y que es una escritora que para mí es muy fría. O sea, yo no conecto con la forma que ella tiene de escribir. Me pasó exactamente lo mismo con El cuento de la criada, un libro que a mí no me gusta. Ya sé que otra opinión, van muchas opiniones impopulares juntas en esta reseña. A mí El cuento de la criada es una novela distópica que debería gustarme, o sea, que tendría que tener muchas cosas para gustarme, y realmente lo que no me gustó fue cómo estaba narrado. Creo que es una escritora que, en el caso mío, yo no conecto porque encima de que es fría, es una persona muy fría en su forma de escribir o de transmitir, es terriblemente lenta. O sea, es de evolución lenta. Y con esta idea de describir detalles que para mí no hacen falta, no colaboran, no aportan. Y entonces se hace como muy denso, muy largo y muy como remar en dulce de leche, que llega un punto que dice, ay, que se termine. Y en el caso de Alias Grace, exactamente lo mismo, pasó lo mismo, y me pasó algo muy particular, que es un libro que tiene todo para que me guste. O sea, la historia es interesante, o por lo menos la historia de la que parte es interesante. Cómo está construido esto a través, por ejemplo, también por momentos es epistolar. A mí me encanta la novela epistolar.
A ver, tiene un montón de cosas que, bueno, habla mucho de la psiquiatría y de los descubrimientos de la psiquiatría en esa época. Estamos también pensando en finales del siglo XIX, que también me parece a mí muy interesante. A mí todo lo que tiene que ver con psiquiatría me gusta, me interesa. Bueno, muchos motivos múltiples por los cuales debería haberme gustado esta historia y no me gustó nada. Me aburrió terriblemente, tardé tantísimo en terminar de leerlo. Fíjense que es uno de los últimos libros que terminé. Porque no, y este no lo empecé a leer en agosto, lo empecé a leer en julio. Y nunca tenía esa sensación de tener ganas de ir a leerlo, o sea, no tenía curiosidad por qué es lo que sucedía. Hubo momentos en donde sí me atrapó un poco la historia, porque, a ver, primero es toda la reconstrucción de la biografía de esta persona, ¿no? De esta chica, porque son inmigrantes irlandeses y la historia de su vida y lo que pasó con sus hermanos y cómo trabajó en una casa X y lo que pasó con una persona particular que es una amiga muy amiga y bla, 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 que me interesó nada. Después viene la parte en donde ella va a trabajar a esta familia en donde comete el crimen. Esa parte es la parte que me parece más interesante. Termina esa segunda parte y viene otra parte en donde es, bueno, después de que la acusan, o sea, cómo es que llegan a atraparla, en los juicios y después qué sucede con ella y por qué querían algunas personas que la absolvieran y porque además pasa muchísimo tiempo presa. Y después un cierre larguísimo que llega un punto en que uno dice, por favor, ya está, terminalo al libro de una vez, no me interesa. Como hilo conductor hay una especie, un médico, que es un médico psiquiatra, que quiere estudiar este caso desde el punto de vista de la psiquiatría. Y ahí hay como una especie de mezcla de historia, medio de amor, puesta con calzador, que me pareció totalmente ridícula. No me pareció necesaria la historia del médico, absurda, total, y con vuelvo a decir, múltiples detalles que a mí no me interesaron en lo absoluto. Finalmente, como para dar una conclusión, te quedas exactamente igual que si uno hubiera leído el caso y hubiera tratado de adivinar qué pasó. Porque en realidad Margaret Atwood no te justifica nada ni te plantea un posible... Eh, ¿qué podría decir? Sí, lo que plantea a mí me pareció realmente ridículo. Porque también se va por un poco por el lado de lo esotérico. Hay una parte esotérica en el libro que no la entiendo y no me pareció... es que no le da credibilidad a nada de lo que uno lee y la sensación es que te quedas como, ¿para qué leí 600 páginas? Lo podrías haber escrito en 200, como mucho. Y hubiera sido, primero, muchísimo más interesante y hubiera sido lo mismo, porque en realidad estas 400 páginas de más no me aportaron nada. Por otro lado, hay una clara denuncia al mundo machista y al mundo masculino, pero de forma tan burda, tan en tu cara, tan te lo voy a poner con palabras escritas para que vos entiendas lo que te estoy diciendo, porque te lo tengo que explicar con manzanitas, aparentemente. Que a mí particularmente me cansó. Parece que Atwood considera que vos no vas a sacar tus propias conclusiones, no vas a entender lo que ella te quiere decir, y lo pone en palabras de la protagonista, y eso es lo peor. La protagonista le dice al médico lo terrible que es ser mujer en esta época donde no te prestan atención o porque vos querés tener derechos y no te los dan. O sea, puesto en palabras del mismo personaje. Para mí eso es panfleto, eso es mostrarte de forma muy básica lo que vos estás queriendo denunciar a través de una historia. No, planteame la historia que yo ya voy a poder sacar mis conclusiones con respecto a eso. No hace falta que vos me lo escribas. Entonces, nada, me pareció un libro que realmente no disfruté. Y también que esto es una opinión totalmente mía y que muy probablemente la mayor parte de ustedes que haya leído Alias Grace esté en desacuerdo. Me parece perfecto. O sea, entiendo que haya gente que le guste Alias Grace. Pero bueno, yo es algo indudablemente que tengo con Margaret Atwood. Bueno, y viene la lectura de fragmentos y lo primero que voy a leer es la biografía de Terry Pratchett. No era solo imaginar cosas. A veces, decía Terry, los productos de su mente infantil eran para él tan nítidos, tan completamente reales, que tenían más de alucinación que de imaginaciones suyas y se situaban ante sus ojos con la misma solidez que sus padres, o su casa, o el primer pueblo en el que vivió. Un ejemplo fue cuando, vagando por la mina de caliza que había cerca de casa, vio esqueletos de peces nadando dentro del suelo bajo sus pies. Probablemente fuese una conexión que hizo su mente con los microfósiles que había estudiado en clase hacía poco, o con mucha más probabilidad sobre los que había leído en un libro de la biblioteca. Pero en esos momentos, de algún modo, los vio reanimados, revolviéndose y nadando a toda velocidad por debajo de él a través del polvo de piedra caliza.
Otro ejemplo tuvo lugar a sus 5 años, cuando lo llevaron a ver a Papá Noel en Gamache, unos grandes almacenes de Londres, y Terry se alejó ensoñado de su madre, y lo encontraron más tarde en la escalera mecánica, navegando a solas entre las decoraciones festivas, con la cabeza hacia arriba, en un estado de embelesado asombro, ajeno a todo el pánico que había provocado. Ver a Papá Noel ese día fue importante y memorable también, por supuesto, aunque Terry confesaba que no había tenido el valor de mirar al hombre a los ojos, porque en sus propias palabras no se puede mirar a un dios a la cara. Pero el vuelo al Polo Norte en aquel aeroplano de madera, las nubes pintadas en lienzo que se movían chirriando al otro lado de las ventanillas del avión, el equipo de elfos que recibía a los niños, todo eso se grabó también en la imaginación de Terry. Fue solo que no se grabó con un fuego tan intenso como el centellante universo contenido bajo un techo que eran los grandes almacenes en sí, decorados para Navidad. Bien, ese es el primer fragmento de la biografía de Terry. Voy a seguir con un fragmentito también de la colección de arena de Italo Calvino. Hay una persona que colecciona arena. Viaja por el mundo y cuando llega a una playa marina, a las orillas de un río o de un lago, a un desierto, a una landa, recoge un puñado de arena y se la lleva. A su regreso le esperan, alineados en largos anaqueles, centenares de frasquitos de vidrio en los cuales la fina arena gris del Balatón, la blanquísima del Golfo de Siam, la roja que en su curso el Gambia va depositando en Senegal, despliegan su no vasta gama de colores esfumados, revelan una uniformidad de superficie lunar. No obstante las diferencias de granulosidad y consistencia, desde el sablón blanco y negro del Caspio, que parece empapado todavía de agua salada, hasta los minúsculos guijarros de Maratea, también blancos y negros, hasta la fina arena blanca punteada de caracolitos violeta de Turtle Bay, cerca de Malindi, en Kenia. En una exposición de colecciones raras, presentada hace poco en París, colecciones de cencerros de vaca, juegos de lotería, cápsulas de botella, silbatos de terracota, billetes ferroviarios, trompos, envolturas de rollos de papel higiénico, distintivos colaboracionistas de la ocupación, ranas embalsamadas, la vitrina de la colección de arena era la menos llamativa, pero quizá la más misteriosa, la que parecía tener más que decir, aún a través del opaco silencio aprisionado en el vidrio de los frasquitos. Bien, así abre Colección de Arena. Y voy a leer el fragmento del primer cuento de Siete casas vacías de Samantha Schweblin. Nos perdimos, dice mi madre. Frena y se inclina sobre el volante. Sus dedos finos y viejos se agarran al plástico con fuerza. Estamos a más de media hora de casa, en uno de los barrios residenciales que más nos gusta. Hay caserones hermosos y amplios, pero las calles son de tierra y están embarradas porque estuvo lloviendo toda la noche. ¿Tenías que parar en medio del barro? ¿Cómo vamos a salir ahora de acá? Abro mi puerta para ver qué tan enterradas están las ruedas. Bastante enterradas. Lo suficientemente enterradas. Cierro de un portazo. ¿Qué es lo que estás haciendo, mamá? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Su estupor parece sincero. Sé exactamente qué es lo que estamos haciendo, pero acabo de darme cuenta de lo extraño que es. Mi madre no parece entender, pero responde, así que sabe a qué me refiero. Miramos casas, dice. Parpadea un par de veces. Tiene demasiado rímel en las pestañas. ¿Miramos casas? Miramos casas. Señala las casas que hay a los lados. Bien, así empieza el primer cuento de Siete casas vacías. Y hasta aquí hemos llegado. Ah, no, paren. Hasta aquí no. Tengo que hacer un sorteo, que el sorteo del papá pasado me lo olvidé, así que lo hice por mi cuenta. Y salió un libro que no tenía idea ni del libro ni del autor, pero que está relacionado con el humor. Es todo lo que les puedo decir, que lo estoy leyendo ahora justamente. Y esto va a ser lo que lea próximamente en octubre, porque esto lo estoy grabando en septiembre. Por eso es un lío mental temporespacial. Bueno, a ver, vamos a ver qué me depara. Miren lo que es esto. No sé si ven la cantidad de papeles que hay acá. Es una locura. A ver. Bueno, parece que quería salir esto. Chan, charán. Bien, es un libro de una escritora argentina que hace mucho que tengo ganas de leer y que me lo recomendó una amiga muy cercana. Así que, buenísimo. Qué bueno que salió. Bueno, hasta aquí llegamos. Ahora sí, como siempre, los comentarios que quieran hacer serán bienvenidos. Por supuesto, me pueden comentar. Por favor, no me maten con el tema de las Grace. No, que no haya mucho odio. Y bueno, nada, que son opiniones nomás. Nos estamos viendo en el próximo viaje.